La historia de la humanidad está marcada de barreras por todos lados que miramos. Barreras visibles como muros y fronteras que dividen a los pueblos, y barreras invisibles también, como lo son los prejuicios, las diferencias culturales y aún las sospechas que pueden tener una persona sobre otra. Muchas veces estas divisiones han provocado guerras a lo largo de los siglos, odios y sufrimiento que han dejado huellas muy profundas en las personas. Y aun cuando se derriban muros de piedra, pueden persistir muros muy altos en el corazón, que muchas veces son mucho más difíciles de remover que el remover un muro o una pared física. En el relato que vamos a considerar hoy, Hechos 10, del 1 al capítulo 11, versículo 18, encontramos un episodio que se podría catalogar como clave en la historia redentora, donde algo extraordinario sucede. Un encuentro preparado por Dios toma lugar que cambiará por siempre el curso del pueblo de Dios. Lo que ocurre en nuestro pasaje no solo transforma individuos, como veremos, sino que también da inicio a una nueva etapa en el progreso de la iglesia de Cristo y el avance y expansión del Evangelio de Cristo. La idea principal de este pasaje que vamos a estudiar podríamos resumirla de esta manera: el Cristo exaltado abre por primera vez la puerta del Evangelio al mundo gentil, al mundo no judío, y salva pecadores para sí. Vamos a leer Hechos 11, versículos 1 al 18. Ahí llegaremos al final de nuestro sermón, pero a modo de resumen, leamos este pasaje antes de la exposición. Los apóstoles y los hermanos que estaban por toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión, es decir, los judíos, le reprocharon: tú entraste en casa de incircuncisos, de no judíos, y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en orden lo sucedido. Estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, un objeto semejante a un gran lienzo que descendía, bajado del cielo por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé mis ojos en él y lo observaba, vi cuadrúpedos terrestres, fieras, reptiles y aves del cielo. También oí una voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Pero yo dije: de ninguna manera, Señor, porque nada impuro o inmundo ha entrado jamás en mi boca. Pero una voz del cielo respondió por segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces y todo volvió a ser llevado arriba al cielo. En aquel momento se aparecieron 3 hombres delante de la casa donde estábamos, los cuales habían sido enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos sin dudar. Estos 6 hermanos fueron también conmigo y entramos en la casa de aquel hombre. Y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo: envía a unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Cuando comencé a hablar, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como lo hizo sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de las palabras del Señor cuando dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios, diciendo: así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Vamos a ver todo este pasaje del capítulo 10 al capítulo 11, versículo 18, en 4 partes. Viendo en primer lugar, el Evangelio busca a los de afuera, capítulo 10, versículos 1 al 8. En segundo lugar, el Evangelio derriba muros internos, capítulo 10, versículos 9 al 16.
En tercer lugar, el Evangelio se proclama a todos, capítulo 10, versículos 17 al 48. Y en cuarto lugar, el Evangelio transforma a la iglesia, capítulo 11, versículos 1 al 18. Pues empecemos primero con el primer encabezado: el Evangelio busca a los de afuera. Como recordarán, en nuestro último estudio hace 2 semanas, en el capítulo 9, versículos 32 al 43, vimos cómo el Señor sabiamente y pacientemente fue preparando a su siervo Pedro para la misión que él le tenía en otra tierra, a la que él de seguro no iba a querer ir. Y lo prepara llevándolo a ministrar en regiones donde, aunque fue a ministrar a judíos principalmente, eran regiones que en comparación con Galilea tenían más gentiles o más personas no judías que en los lugares a los que él estaba acostumbrado. Y lo dejamos para asombro nuestro y para asombro de todo aquel que se hubiera enterado, en Jope, hospedado con un tal Simón, que era un curtidor, es decir, un individuo que hacía, que fabricaba cuero. Y para fabricar cuero había que matar animales, y para matar animales tenía que hacerse inmundo bregando con animales muertos. En otras palabras, Simón estaba asociándose con un judío inmundo. El Señor estaba preparando a Pedro. Pero ahora, cuando entramos a nuestro texto, capítulo 10, versículo 1, Lucas nos presenta a un individuo que es de una ciudad que se llama Cesarea. Voy a explicarle un poco sobre Cesarea, voy a explicarle un poco sobre Cornelio, antes de entrar de lleno, para que, teniendo todo eso de trasfondo, les aseguro, hermanos, que nos va a ayudar a entender mejor el mensaje de esta tarde. Cesarea Marítima se le conocía. Y prefiero usarlo de marítima y enfatizarlo porque había una Cesarea de Filipo. Y esta no es Cesarea de Filipo, esta es la Cesarea Marítima que estaba en la costa del Mediterráneo, que fue construida en el año 22 antes de Cristo por Herodes el Grande, una ciudad que fue dedicada a Augusto César, de ahí su nombre Cesarea, Augusto César. Y en el primer siglo, hermanos, esta era la capital administrativa de Judea. Mr. Pilato, el muy conocido Pilato, era desde allí que gobernaba. Era allí que él tenía su casa como gobernador que era. Nosotros en los evangelios lo encontramos en Jerusalén, porque él iba a Jerusalén cuando había grandes fiestas judías, por si acaso se formaba alguna revuelta, como en muchas ocasiones ocurrió. Pero él realmente vivía en esta ciudad que se nos menciona en este pasaje, Cesarea Marítima. Era un centro comercial muy importante y un centro militar muy importante también. Una ciudad muy cosmopolita y predominantemente gentil. No se nos escape eso. Predominantemente los habitantes eran personas de trasfondo griego, no judío. De modo que un judío devoto ni por ahí se iba a asomar. Tengamos eso en mente. Herodes el Grande había adornado esta ciudad con un teatro, con un hipódromo y sobre todo, y lo que hacía esta ciudad muy abominable era que tenía templos paganos. Esta ciudad simbolizaba el poder romano. Era una ciudad en la que había tensiones entre judíos y gentiles, tanto así que la muy conocida revuelta judía que empezó en el año 66 y culminó con la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. ¿Saben dónde inició esa revuelta judía? Nada más y nada menos que en Cesarea Marítima, en esta misma ciudad donde vivía el señor Cornelio. Allí nos dice entonces dice Lucas, que vivía este hombre llamado Cornelio, y nos dice 3 cosas de este hombre. Por un lado nos dice de su rango militar. Él era un centurión. Un centurión era un capitán encargado de aproximadamente 100 soldados romanos. Era un hombre con mucha autoridad, era un hombre que gozaba de prestigio, de estabilidad económica y obviamente de ciudadanía romana, como era común para los centuriones. También era un hombre que tenía una posición social, porque al vivir en Cesarea, que era el centro político y militar de Judea,
Cornelio era parte de esa estructura romana de poder. Él de por sí, por quien él era un centurión y por vivir donde vivía, en Cesarea Marítima, era un símbolo de la opresión. Ningún judío iba a querer tener ni contacto ni comunicación con un hombre como ese. De nuevo, les repito, tengan eso en sus mentes. Pero también Lucas nos habla de la condición espiritual de este hombre, que de seguro era muy diferente a los demás centuriones que había en el Israel ocupada por los romanos. Dice en el versículo 2 que él era un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pero debo aclarar que el término temeroso de Dios en el Nuevo Testamento a lo que se refiere no es a un hombre creyente en Cristo. En la mayoría de las veces se usa este término para hablar de griegos o romanos que habían abrazado la fe y las costumbres del judaísmo y en todo aplicaban el judaísmo, excepto en que no se habían querido circuncidar. Pero eran por lo menos respetados en ese sentido por algunos judíos, especialmente este que era tan bondadoso para con el pueblo judío, según Lucas nos dice en el capítulo 10. Si fuéramos a resumirlo y a llevarlos a nuestros tiempos, Cornelio era un hombre político religioso, un hombre muy, muy religioso. A este hombre, inesperadamente el Señor le da una visión, donde le aparece un ángel que en el versículo 4 les dice: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Con lo que le está diciendo, aunque tú no conoces al Señor todavía, salvíficamente, el Señor ha notado tu benevolencia. No que por ello te va a recompensar con la salvación, porque si fuera por eso ni le hubiera mandado a Pedro a predicarle el evangelio. Obviamente necesitaba el evangelio, no era salvo, porque nuestras buenas obras claramente se enseña a lo largo de toda la escritura. Nadie puede ser justificado por sus obras. Pero yo me pregunto, ¿habrá sido que Cornelio quizás en esa búsqueda sincera del Señor le habrá pedido al Señor: Señor, permíteme conocerte? Puede ser. Este hombre hacía cosas que agradaban al Señor, pero su condición seguía igual. Seguía siendo un hombre religioso, aunque culpable y sin Dios y sin esperanza en este mundo, como cualquier otra persona, aunque no sea religiosa. Y hermanos y amigos, no hay peor condición que el de una persona religiosa que confíe en su religión y no vea su necesidad del Salvador Jesucristo. No hay peor condición que esa. Porque son de las personas que menos quieren a Cristo porque creen que no lo necesitan. Porque ellos y su religión han encontrado la puerta de atrás, de la que nadie sabe, para llegar al cielo sin Cristo. Sinceramente engañados. Cornelio, con toda su religión, necesitaba del evangelio de Cristo urgentemente, por eso necesitaba que le mandaran a Pedro. Y Cornelio obedece la visión y lo que se le dice en la visión, porque en la visión se le manda a mandar a buscar a Pedro en Jope, lejísimo de Cesarea Marítima. Dicen los versículos 7 y 8, donde vemos la obediencia de Cornelio a la visión. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarle todo, les envió a Jope. ¿A qué? A buscar a Pedro. Y pregúntense, hermanos, conociendo ya lo que les dije de Cesarea, si no lo conocían, conociendo ya un poco mejor sobre lo que era un centurión y lo que eso implicaba para un judío que pensara en tal situación, ¿quién se atrevería gustosamente a querer ir a Cesarea y a casa de un centurión? ¿Qué judío en toda Palestina se podría encontrar que dijera: envíame a mí, Señor? Ninguno. Es más, si alguno de los discípulos escuchara que el Señor estaba pensando mandarlos a Cesarea Marítima, a casa de un centurión, ¿saben qué hubiera dicho? Pero ni el Señor Jesús fue allá.
Él fue a Cesarea de Filipo, que es otra, pero no a Cesarea Marítima. No porque él haya tenido prejuicio contra ellos, pero la realidad es que el Señor, su ministerio y los lugares a los que visitó geográficamente hablando fueron muy limitados. Él se concentró principalmente en Galilea, Capernaum, Samaria, Tiro y Sidón fue el lugar más lejano que llegó. Pero no fue allí, no fue a Cesarea Marítima. Pero hermanos, el Señor había escogido a un instrumento que él iba a usar allí, por más que ese instrumento no quisiera. Por eso, como les recordé al principio, el Señor fue preparándolo, porque era él que quería enviarlo allá. Pero hermanos, antes de enviarlo, aunque el Señor lo fue puliendo, en lo último que vimos, el Señor considera que necesita pulir un poco más a su instrumento Pedro. Por eso lo que encontramos en este pasaje nos lleva a nuestro segundo punto: el Evangelio derriba muros internos, porque vamos a hablar de un muro interno que tenía este hombre. El Evangelio derriba muros internos. Por años en Israel habían existido muros. Había un muro de separación en el mismo templo. El templo estaba dividido por atrios, por secciones, y había una sección que era para las mujeres, eran muy machistas ellos. Había una sección, la primera, perdón, era para los gentiles, para los no judíos. Y había una inscripción que les decía yo: cuidado, no te atrevas a pasar para allá. Los arqueólogos encontraron una de esas inscripciones y se la voy a leer. Ningún extranjero puede entrar dentro de la barandilla alrededor del santuario y el atrio. El que sea sorprendido será responsable de su propia muerte. Ni te atrevas a entrar por ahí si tú no eres judío. Es decir, que era evidente la separación que había entre los judíos y los gentiles. Pero también había un muro de separación cultural, como sabemos, no ordenado por Dios. Porque en ningún pasaje de las Escrituras del Antiguo Testamento encontramos Dios diciéndole a los judíos: jamás acepten la invitación a casa de un amigo gentil, jamás le den la mano a un gentil, no saluden a un gentil. No. Lo que encontramos es instrucciones para cómo mostrarle misericordia y compasión a los extranjeros en su propia tierra. Porque Dios no hace acepción de personas, es algo que se ha venido diciendo desde el Antiguo Testamento en varias ocasiones. Dios no hace acepción de personas, pero los judíos mismos habían tomado las leyes dietéticas de Levíticos, donde por razones de comunicarles lecciones espirituales, el Señor quiso que ellos fueran un pueblo distinto a los demás, aún en lo que comían o no comían. Y aún así veían la gracia de Dios, porque cuando alguien se hacía inmundo, el Señor hacía provisión para que volviera a purificarse de nuevo y poder serle acepto de nuevo. Ellos tomaban esas leyes dietéticas que le distinguían de las demás naciones y hacían una distinción entre ellos que no comen esto y aquellos que sí lo comen. El que come cerdo y ellos comen cerdo, nosotros no comemos cerdo. Mira los labios brillosos a ese, mire. Ese, todo el que se rió come puerco, cerdo. Puerco no, cerdo. En otras palabras, cosas como esa, que la intención del Señor no era que la usaran de esa manera, ellos la habían usado de esa manera. Pero ahora vamos a ver en este pasaje, hermanos, cómo el Señor sigue puliendo a su instrumento Pedro, tratando en el fondo de su corazón con esa barrera, ese muro de prejuicio que este hombre de Dios tenía y tenía que derribarse. Lo vemos primero en la visión que el Señor le da a él. Leamos los versículos 11 al 16. Pedro vio el cielo, añado a Pedro para que sepan de quién se habla. Pedro vio el cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía. Bajado a la tierra por las cuatro puntas. Había en él, en ese lienzo, toda clase de cuadrúpedos. Indistintamente, hermano, toda clase de animales. Entre ellos los que eran prohibidos estaban ahí en ese lienzo. Y reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor. Se plantó Pedro: no, yo no voy a comer eso.
Señor. ¿Sabe que está hablando con el Señor? Y la razón es porque jamás he comido nada impuro o inmundo. No se le ocurrió a Pedro pensar, pero fue el Señor que determinó eso y el Señor ahora me está diciendo que lo haga diferente. No estará el Señor trayendo un cambio. No. Pedro se centró ahí donde lo que él conocía, lo que él sabía, y de ahí no me saca a mí. Nadie, decía él. Dice el texto, de nuevo por segunda vez llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Ya Dios cambió eso, le está diciendo. Y dice el texto, esto sucedió 3 veces. Inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Hermano, Pedro no estaba dispuesto a cambiar. Ustedes se fijaron lo que acabamos de leer. Esto sucedió 3 veces. Y Pedro seguía ahí que no. Así de arraigado estaba en el corazón de Pedro este concepto que él tenía, y que él no estaba dispuesto a negociar con nadie, ni con el mismo Dios. No fue sino hasta cuando llega a casa de Cornelio que el Señor que venía seguía obrando en su corazón, que él entiende. Miren el versículo 28, en la segunda parte. Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. ¿Lo entendió? Le tomó tiempo, pero entendió. Pero no solamente lo vemos en la visión, en esa lucha contra el Señor, en la misma visión, ese prejuicio que tenía él en su corazón, sino que también lo vemos en sus mismas palabras comunicadas a Cornelio cuando finalmente lo conoce, en la primera parte del versículo 28. Entonces Pedro les dijo a todos los que estaban reunidos ahí, todos esos gentiles, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extraño o visitarlo. Capítulo qué, versículo qué. Pedro, ¿en qué capítulo y versículo, en qué libro se encuentra? No lo cita, ¿verdad? Esas eran de las costumbres humanas y leyes que ellos mismos se habían impuestos por su prejuicio. En otras palabras, sepan, yo estoy aquí, pero sepan algo. No es lícito yo estar aquí. Todavía quedaba más problema aquí adentro. Pero también se ve el prejuicio de Pedro en su reacción inicial frente a la conversión de estos hombres y mujeres. Versículo 45. Se quedaron asombrados, él y los demás que vinieron de Jope, judíos, se quedaron asombrados porque porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Eso era más bien para postrarse a adorar a Dios. Pero ellos se quedan asombrados, diciendo, wow, a los gentiles. ¡Wow! Sí, era algo nuevo. En un sentido, sí se asombraron. Pero todavía había algo que no entendían ellos. Pero el prejuicio también de Pedro fue un pecado con el que él siguió luchando. No solamente se ve aquí. Años después, en Antioquía, Pablo tuvo que reprenderlo severamente. Dice en Gálatas 2, 11 y 12. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara, porque él era digno de ser censurado. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo es Santiago, uno de los líderes principales de la iglesia en Jerusalén, constituida principalmente de judíos. Cuando vinieron algunos de esa iglesia a Antioquía, Pedro estaba ahí antes de ellos llegar, lo más bien asociándose con los hermanos convertidos gentiles. ¡Mi hermano! Pero cuando llegaron los hermanos de Jerusalén, dice Pablo, sigue diciendo, él comía con los gentiles antes de llegar a Jacobo, lo de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse, porque temía a los judíos, temía a los de la circuncisión. Pero hermanos, yo dije antes de decir todas estas cosas que el Señor siguió puliendo su instrumento, ¿verdad? Bueno, ¿dónde vemos que el Señor cambió el corazón de Pedro? Lo vemos en varias cosas. Lo vemos en primer lugar en que él obedece a la voz y va a la región gentil y a la casa de un gentil. Él obedeció. Finalmente lo obedeció.
En segundo lugar, él confiesa su cambio de mentalidad en el versículo 28. Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Antes yo los veía así, pero Dios me ha mostrado algo que yo no estaba viendo antes. ¿Ven cómo Dios lo está transformando? En tercer lugar, él reconoce la imparcialidad del Señor en el versículo 34. Ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Yo lo había leído muchas veces en las Escrituras, pero ahora lo entiendo más profundamente y ahora lo entiendo en lo tocante a ustedes los gentiles. El Señor en verdad no hace acepción de personas. Pero también en cuarto lugar, él acepta a los gentiles creyentes como iguales a ellos. Versículo 47. ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Ya no hay diferencia. Ellos recibieron el Espíritu Santo, al igual que nosotros recibimos el Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos creyeron en Cristo como Salvador y nosotros creímos en Cristo como Salvador. Somos iguales. El Señor seguía transformando a su siervo Pedro. Pero lo que le pone la tapa al pomo y lo que confirma más esa obra que el Señor había hecho son dos textos más. Bueno, tres más. Cuando él está explicando a la iglesia de Jerusalén en el capítulo 11 lo que ocurrió, miren lo que dice el versículo 17. Él está explicando a ellos, que estaban molestos con él, ¿verdad? Si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? En esto vemos, hermanos, la obra santificadora del Espíritu Santo en el corazón de Pedro. Pero años después, el Señor siguió obrando en el corazón de Pedro y ese prejuicio que había en su corazón fue disminuyendo, porque cuando se desata el problema y la tensión que había entre judíos y griegos, y los judíos demandando cosas de los creyentes gentiles, y se forma el concilio de Jerusalén en Hechos 15, que llegaremos ahí algún día. Miren lo que dice Pedro cuando toma la palabra en el versículo 7. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Se está refiriendo a nuestro pasaje. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dejen el asunto. Nosotros y ellos somos un mismo pueblo. De los dos hizo uno solo. Efesios 2. Y en su primera epístola, Pedro dice en primera de Pedro 2:10, dirigiéndose a gentiles: ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Qué diferencia? Aquel que se plantó y dijo: no. El Señor obró en su corazón y lo transformó. El evangelio derribó el muro de prejuicio que había en el corazón de su siervo Pedro. Pues bien, hermanos, el instrumento está ahora más pulido, porque el Señor por su Espíritu ha seguido obrando en él por medio del evangelio, transformando la manera de pensar de este hombre. La pregunta ahora es: ¿y cómo lo usó el Señor después que lo pulió? Esto nos lleva al tercer punto. El evangelio se proclama a todos. El evangelio se proclama a todos. El Señor Jesucristo les había dicho a ellos que Él no solo iba a salvar a judíos, y que el evangelio no solamente iba a ser para los judíos, sino para todos. En Juan 10:16 el Señor les dice: tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también yo debo traerlas, y oirán mi voz, y serán un rebaño con un solo pastor. Lo que pasa es que muchas de esas cosas yo no las entendía todavía. Les entraban por aquí, les salían por aquí. Estará el Señor hablando figuradamente. No, le estaba hablando literalmente.
de otras ovejas que no eran judías, que eran gentiles. Marcos 16:15. Y les dijo, vayan por todo el mundo, a menos que ellos entendieran que Jerusalén era el mundo, que Israel era el mundo entero. Yo no creo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, oigan, a toda criatura. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Como vimos, el Señor tuvo que preparar a Pedro y hasta tuvo que usar una revelación sobrenatural para ministrar el corazón de su siervo, porque él conocía a Pedro muy bien. Él quería impulsarlo a ir donde él no iba a querer ir. Una revelación que por cierto lo dejó a él confundido, pero el Señor había decidido que era el momento de llevar el evangelio a los gentiles. Miren los versículos 17 y 19 que nos dicen lo que sucedió después que él ya recibe esa visión. Miren cómo queda él. Mientras Pedro estaba perplejo, estaba confundido el hombre. Y claro, con todo ese prejuicio que llevaba desde que tenía uso de razón. Estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto. En ese momento los hombres que habían venido, que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta. Y más adelante dice, mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo, mira, 3 hombres te buscan, levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlos. El Señor conoce a su oveja. No dudes en acompañarlos, y aquí le pone el sello de autoridad, porque yo los he enviado. No ir con ellos es desobedecerme a mí, Pedro. Pues hermano, Pedro, aún sin entender, por lo menos obedece al Señor, y eso es digno de imitación. Y es digno de imitación en el sentido, hermanos, de que él deja a un lado lo que él no entendía y se asegura de obedecer lo que sí entendía. ¿Cuántos cristianos nos hay diciendo, pero ¿y cómo es que el Señor, que desde antes de la fundación del mundo ha escogido un pueblo, nos manda a nosotros a predicar? ¿Cómo funciona eso? No entendemos cómo funciona, lo que sí entendemos es, ve y predica. Y debemos hacerlo. ¿Cómo es que el Señor, que es soberano y tiene control de todas las cosas, me manda a mí a orar? Tú nunca lo vas a entender perfectamente. Asegúrate de obedecer cuando el Señor te dice que ores. Eso hizo Pedro. El hombre estaba perplejo, dice al principio, al final dice que estaba, mientras meditaba en la visión, estaba confundido. Pero lo que se entendió claro fue, levántate, desciende, no dudes, yo los he enviado. Él obedeció. Y en su momento el Señor le dio entendimiento. Ahora, ¿para qué fue allá? ¿Para qué fue Pedro a donde Cornelio? El versículo 23 lo dice claro. A Cornelio el centurión le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. En otras palabras, él fue enviado allá específicamente a predicarle el evangelio a aquellos gentiles. Y luego vemos cómo él llega allí, versículo 24. Al otro día entró en Cesarea. Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Había gran anticipación, un gran deseo de que viniera el siervo de Dios, Pedro. ¿Y por qué? Porque Pedro era un apóstol. ¿Por qué tanta anticipación? No, el texto no nos deja imaginárnoslo, nos dice claramente por qué. En el capítulo 11, versículos 13 y 14, Pedro, explicándole a los líderes en Jerusalén lo que había ocurrido, dice algo que le dijeron a Cornelio, y él nos contó cómo había visto al ángel de pie en su casa, el cual le dijo, envía a unos hombres a Jope y haz traer a Simón, que también se llama Pedro, quien te dirá palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa.
Eso es lo que tenía Cornelio en mente cuando mandó a buscar a Pedro. Eso era lo que tenía en mente Cornelio cuando con anticipación ya había reunido a los suyos en su casa para cuando llegara Pedro. Porque él quería conocer lo que el Señor le iba a dar a conocer para él ser salvo. Por eso también Cornelio le dijo a Pedro cuando llegó lo siguiente en el versículo 33. Palabras que deben impactarnos a nosotros. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante del Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Un gentil inconverso con un concepto quizás mucho más claro que el que tú y yo a veces tenemos cuando venimos a este lugar a reunirnos a adorar. En la mente de algunos de nosotros está, voy para la iglesia. En la mente de Cornelio, sin Nuevo Testamento en mano, sin toda la luz que tú y yo tenemos, él sabía que estar allí sentado a punto de escuchar la palabra de Dios predicada por uno de sus siervos es estar en la presencia especial de Dios. Aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Es decir, que esto debe llevarnos a ti, a mí, a clamar: Señor, hazme más consciente de que cuando vengo al culto, vengo a encontrarme delante de tu presencia y vengo a escuchar tu palabra hablándome a mí. Aunque es el Espíritu Santo el que obra en los corazones, mi hermano, les aseguro que si la actitud de Cornelio y este grupo hubiera sido de indiferencia y de desprecio al Evangelio, no hubiera habido salvación para nadie. Esa actitud de ellos es indispensable. No es que alguien es salvo por la actitud, pero mi amigo, tú nunca vas a conocer al Señor Jesucristo si mientras estás ahí estás desconectado completamente. Tú eres responsable de escuchar el Evangelio. Tú eres responsable de entender ese Evangelio que se te comunica. Tú eres responsable de responder en fe y arrepentimiento ese Evangelio. Jesús no se arrepentirá por ti, ni Jesús creerá por ti. Y algo que confirma lo que dice, algo de lo que acabo de decir lo confirma el autor de la epístola a los Hebreos. Cuando hablando de algunos que oyeron la palabra y no se beneficiaron por ella, y por el contexto es, no fueron salvos, o podríamos aplicarlo al creyente, no fue beneficiado por esa palabra, tiene mucho que ver con la manera en que escuchamos. Miren en Hebreos 4:2 lo que dice: porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado las buenas nuevas, como también a ellos, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Nosotros, hermanos, debemos escuchar la palabra con fe. Y te pregunto, mi hermano, a ti, ¿te aprovecha la palabra predicada? ¿Te ha estado aprovechando la palabra predicada? ¿Cuán fuerte es el impacto que la palabra que escuchas causa en tu conciencia? ¿Pasas días afectado por lo que has escuchado, porque reflexionas en lo que escuchaste? ¿Qué actitudes han ido cambiando como respuesta a la palabra que has estado recibiendo? ¿Qué pecados has dejado en obediencia al Señor cuando Él por su palabra te dijo: tú eres ese hombre, corta con ese pecado? ¿Qué pecados has dejado? ¿Qué admiras más hoy de la hermosura de tu glorioso Salvador Jesucristo? Porque por medio de los ojos de la fe lo has contemplado más claramente que antes en la palabra expuesta. Pedro le predicó a estas personas que estaban deseosas de escuchar la palabra de Dios, hermanos, y les predicó el Evangelio. Y cuando les predicó el Evangelio, escuchen con qué palabras empezó, versículo 36. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, hablando de Dios, el mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Pedro puso bien claro delante de ellos la realidad de que el venir a conocer a Jesucristo no solamente se le conoce como Salvador, sino también como Señor. ¿Cuántas personas ponen esa parte a un lado? Jesús salva.
Algunos dicen Jesús salva y sana. Una combinación que nunca vemos en la Biblia. Aunque Él sana, Él puede sanar, bien. Pero ese no fue el propósito de su venida. Yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Porque por más que nos sane, nos vamos a morir algún día. Lázaro llegó a morir después. La hija de Jairo murió después. La pregunta es, ¿dónde estaremos 125 años más adelante? ¿Por qué digo 125 años? Bueno, porque vamos a estar muertecitos por lo menos para esa época. Porque si digo 80, hoy si yo llego a 90, no, 125, pon 126. ¿Dónde tú vas a estar de aquí a 126 años? Eso tiene mucho que ver si tú estuviste dispuesto a doblegarte al señorío de Cristo por la fe y el arrepentimiento. Y Él vino a ser tu Señor y tu Salvador. Bueno, en los versículos 37 y 43 encontramos un resumen del Evangelio que Pedro le da a ellos, a predicarles. Y ellos vienen a creer en Cristo. Miren el efecto que ese mensaje tuvo, versículo 44. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Obviamente ese hablar en lenguas fue la confirmación para ellos de que habían recibido el Espíritu Santo. De qué otra manera iba a saber Pedro y lo que él le acompañaba, que el Espíritu había descendido sobre los gentiles por primera vez, a menos que fuera por medio de ese don extraordinario del hablar en lenguas. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. ¿Y dónde dice que ellos creyeron? Porque no menciona nada de que creyeron. Eso se menciona en el versículo 17, cuando dice, Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo. Y eso nos recuerda a Efesios 1:13, que después de que oímos y creímos en el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Fuimos sellados con el Espíritu Santo. Primero creímos, y aquí lo dice y lo confirma en el versículo 17. Pues hermanos, la salvación llegó a los gentiles por primera vez. La conversión de Cornelio y los de su casa, con la conversión de Cornelio y los de su casa, el Evangelio llegó o empezó a llegar a los confines de la tierra. La pregunta es, ¿y cómo reaccionaron los hermanos en Jerusalén cuando se enteraron de eso? Eso nos lleva a nuestro cuarto y último punto, más brevemente, porque el tiempo amenaza. El Evangelio transforma a la iglesia. Después de la conversión, dice el texto que entonces le pidieron a Pedro que se quedara con ellos unos días. Y durante esos días que Pedro se quedó con ellos, la noticia empezó a correr de que se habían convertido gentiles, de que Pedro había ido a Cesarea Marítima y se había atrevido a pisar la casa de un gentil, representación de la opresión. Miren todo lo que esa gente tiene en la mente. La pregunta es, porque dice el versículo 1, los apóstoles y los hermanos que estaban en toda Judea oyeron que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando oyeron ellos eso, prorrumpieron en alabanzas. ¿Se acordaron de las ovejas de otro redil que el Señor dijo que tenía que traer? ¿Hubo fiesta? Tristemente esa no fue la reacción inicial, hermanos. Tan profundo era el prejuicio contra los gentiles que ni vieron la gloria de Cristo en todo aquel acontecimiento. Pues la perdieron de vista. Miren que se concentraron ellos, versículos 2 y 3. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. Y la salvación de almas perdidas. Y el hecho de que había gozo en los cielos por esos pecadores que se arrepintieron. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué pasó con la gloria de Cristo
manifestada en la salvación de esas personas? Nada. Al prejuicio no le importa nada de eso. Verdaderamente, hermanos, el prejuicio le hace daño a los ojos. No nos deja ver las cosas como Dios quiere que las veamos. No nos deja ver la gloria de Cristo. El Señor había salvado a estas personas y ellos estaban preocupados de que si Pedro estuvo socializando con gente no judía. Pedro les hace un recuento entonces de lo acontecido y concluye en el versículo 17 diciéndoles: por tanto, si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros después de creer en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedírselo a Dios? Pedro le puso las cosas en perspectiva. Le está diciendo indirectamente: niéguense ustedes a aceptar lo que Dios hizo allí en Cesarea y se van a ver oponiéndose a Dios. Así como el Señor cambió el corazón de Pedro, también cambió, y se ve en el texto, cómo cambió el corazón en la perspectiva de los líderes de Jerusalén que habían quedado, los apóstoles, los grandes ligas, señores. Estamos hablando de los grandes aquí. Los apóstoles, las columnas y los demás hermanos. Miren el versículo 18, ahí se ve el cambio. Al oír esto, se calmaron y glorificaron a Dios. Lo que no hicieron al principio. Lo hicieron. O sea, el Señor lo cambió por medio del Evangelio. ¿Y qué dijeron? Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Si Dios es soberano en la salvación y a Él le plugo, sin interrogarnos a nosotros, sin consultar con nosotros los judíos, y le ha concedido el arrepentimiento para vida a los gentiles también. Pues hermano, la conversión de Cornelio y su casa marca un momento decisivo en la historia de la redención. El Cristo exaltado abrió la puerta del Evangelio a los gentiles, derribó los muros de la separación y confirmó con su espíritu que la salvación es para todo aquel que cree. Así la iglesia reconoció que Dios mismo había concedido a los gentiles el arrepentimiento que conduce a la vida. A modo de aplicación, en los minutos que me quedan, me dirijo a ti, mi hermano en Cristo, y mi exhortación es la siguiente, a la luz de lo que hemos estudiado. Dale muerte a los prejuicios de tu corazón. Sí los hay. El prejuicio, el orgullo, la envidia son pecados internos que nadie ve. Yo no puedo ver a alguien y decir: tiene como cara de envidioso. No, no se ve eso. No se ve, no se nota. Y ese tipo de pecado, cuando tratamos con ellos allá adentro, a nivel de orar al Señor que nos ayude a darle muerte, a pedir el perdón al Señor cuando los percibimos, el tú verte luchando con esos pecados internos que nadie ve, te debe animar. Es triste encontrarlos, pero te debe animar porque te confirman que Cristo en verdad te ha salvado. Porque significa que Él es Señor en tu corazón también, donde nadie lo ve. Por más la exhortación de nuevo es: dale muerte a los prejuicios de tu corazón. Por más contradictorio que sea, los cristianos aún podemos albergar prejuicios. Los apóstoles lo tenían. Es evidente, lo tenían ellos. Es decir, que los que anduvieron con Jesús lo tenían. Los que anduvieron cerca, íntimamente relacionándose con aquel que fue llamado amigo de pecadores, tenían prejuicios. El que le dijo una vez a ellos: no sabéis de qué espíritu sois, tenían prejuicios. El que le habló y le ministró a la mujer samaritana tenía prejuicios. El que se compadeció de la mujer sirofenicia y la sanó, tenían prejuicios. ¿Qué son los prejuicios? Pensamientos y actitudes que surgen del orgullo. Generalmente es por un alto concepto de nosotros mismos, ¿verdad? Y nos comparamos con los demás y ellos no son como yo. Son pensamientos, actitudes que surgen del orgullo, la autosuficiencia, la carne y que contradicen el Evangelio de la gracia. Eso es lo grande. El cristiano que anda con prejuicio en su corazón está haciendo una mala recomendación del Evangelio de la gracia. Porque en un momento dado ese prejuicio va a salir por la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Ahora, ¿cómo tú sabes si tú tienes prejuicios?
Responde a las siguientes preguntas. ¿Tratas con frialdad o indiferencia a personas por ser inconversas o por ser de cierto trasfondo étnico o cultural distinto al tuyo? ¿Evitas relacionarte con hermanos porque no comparten tus costumbres? ¿Haces comentarios despectivos sobre otras nacionalidades? ¿Subestimas o tienes en poco la espiritualidad de otros creyentes? En otras palabras, ese no es cristiano porque no son como tú y no tienen las mismas perspectivas que tú en todo. Hermanos, Pedro dijo, y con razón, y debemos tú y yo recordarlo, Dios no hace acepción de personas. Es decir, que además de que los prejuicios sean, además de que son contrarios al carácter de Dios y por lo tanto pecaminosos, los prejuicios en el corazón causan división en la iglesia local, obstaculizan el avance del evangelio, porque el prejuiciado no va a querer predicar el evangelio a aquel contra quien tiene el prejuicio. Eso obstaculiza el avance del evangelio. Son piedras de tropiezo para los incrédulos, porque te invitan y cada vez tú siempre tienes una excusa. Ellos notan el desprecio, espantan a las visitas, hieren a nuestros hermanos. Y eso debemos tenerlo en cuenta en una iglesia como esta, que por la gracia del Señor, lo que yo he visto, hermanos, es de mucho gozo para mí como pastor ver cómo ustedes se relacionan unos con otros, invitan unos a otros. Algunos tienen el grupo pequeño aquí, los de este grupo pequeño visitan aquí y tienen comunión unos con otros. Síganlo haciendo, sigámoslo haciendo. Porque déjeme decirle algo, una iglesia de más o menos una asistencia de 150 personas cada domingo, como el promedio ahora es ese, en este lugar, y 15 diferentes nacionalidades, tenemos tremenda oportunidad para glorificar a Cristo, pero también tremenda oportunidad para fácilmente ver si hay prejuicios en nuestro corazón. Es decir, que debemos examinarnos, porque cualquier actitud de preferencia por los míos y desprecio hacia los otros hiere profundamente la unidad del cuerpo de Cristo. Pero cuando la iglesia crucifica sus prejuicios y abraza a todos en el amor de Cristo, se convierte en un testimonio vivo del evangelio reconciliador de Cristo, anticipando esa multitud de toda lengua, nación y tribu que exaltará por los siglos de los siglos a Jesús en los cielos. Pues examínate, hermano, examinemos nuestros corazones, y donde encontremos algún muro de prejuicio, tumbémoslo con el poder del Espíritu de Dios, pidiendo perdón al Señor por ello y pidiendo su gracia transformadora para que no haya ninguna clase de prejuicio en el corazón. En segundo lugar, mi hermano, mira a los demás con los ojos del Evangelio. Mira a los demás con los ojos del Evangelio. Una comprensión correcta del Evangelio, su naturaleza y sus implicaciones derriba toda barrera pecaminosa que puede levantarse en el corazón de un creyente. El que no comprende el Evangelio, especialmente cómo la gracia se aplica en la práctica, cómo esa gracia que el Señor nos mostró debemos mostrarla a los demás, si no entiende eso, no va a tratar a los demás con gracia, sino con desprecio. El Evangelio nos enseña, entre otras cosas, en primer lugar, a vernos como todos los demás, a vernos como todos los demás, pecadores. Por cuanto todos pecaron, ese todos nos incluye a nosotros. Pedro era tan pecador e indigno como Cornelio. Tú y yo somos tan pecadores e indignos como el amigo inconverso nuestro. Hay cristianos que se glorían en decir con toda su fuerza: yo no me relaciono con inconversos. Pero te leo Romanos 10:14. Yo quiero que tú entonces me respondas cómo encaja yo no me asocio con los inconversos con este versículo. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En su momento, cuando tú eres inconverso, hubo un cristiano que no dijo yo no me asocio con inconversos, sino que te invitó a comer, procuró conocerte, te dio a conocer el Evangelio de gracia y el Señor lo usó para tu salvación. El Señor Jesucristo, esa era la actitud de él. Yo no me asocio. Le llamaban amigo de pecadores. Una cosa es
deleitarnos en el pecado de los amigos inconversos, apoyar su manera de vivir contraria a Dios. Otra cosa es ser amigos, ser amables, mostrarle bondad, asociarnos y relacionarnos con ellos con el fin de darles a conocer la verdad que a nosotros se nos dio a conocer. 2, el Evangelio nos lleva a vernos al igual que nos lleva a ver a todos los demás creyentes igual que nosotros, todos en un proceso de santificación. Romanos 7:21, todos los creyentes podemos decir esto: queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. El hermano tal me ofendió, el hermano tal no es digno de que yo me relacione con él. No. El hermano, en eso que te hizo a ti, halló que hay un mal en él, que se llama el principio del pecado, que sigue obrando el pecado remanente en él como opera en ti. Y así, al igual que él necesita crecer en santificación, tú también. No lo desprecies, no tengas prejuicios contra él. Tú no tienes razón para sentirte superior a ningún hermano en esta iglesia, ni a ningún hermano en ninguna iglesia, porque ellos son tan débiles como tú lo eres y como yo lo soy, tan necesitados de la gracia fortalecedora de Cristo como nosotros. Pero en tercer lugar, también el Evangelio nos lleva a ver que todo lo que nosotros tenemos procede de la gracia de Cristo. 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? En el cuerpo de Cristo nadie es superior a nadie. Oremos que el Señor nos ayude a ver a las personas con los ojos del Evangelio y a esforzarnos porque así sea. Un hermano te comenta de la debilidad del otro. La pregunta que hay que hacer entonces, ¿qué vamos a hacer con ese hermano para ayudarlo a crecer? Porque ¿para qué me lo está diciendo entonces? ¿Qué tú has hecho para ayudar a ese hermano a ver que tiene esa debilidad? ¿Tú en amor has ido y se le has señalado? ¿Y le has dicho que orarás por esa persona? ¿Has animado a ese hermano a leer un libro que te fue de bien para tú luchar con esa misma área? ¿Le has animado a buscar guía del pastor para que le ayude a crecer en esa área? ¿O simplemente te conformas en comunicar aquello en lo que esa persona es débil para tú sentirte más fuerte que ella? Es una de las dos. El amor de Cristo nos llama a nosotros a querer, a buscar el bien de nuestro hermano. Ese es el amor de Cristo. Y amigo que nos visitas en esta tarde, este mensaje te muestra la gracia maravillosa de nuestro Señor. No creo que tú entiendas el inmenso privilegio, honor que es el que tú hayas estado sentado en una iglesia en New Jersey oyendo el mensaje de la palabra de Dios. Tú no entiendes. Tú no entiendes el grandísimo privilegio que tú has tenido. Tú sabes que hoy día, en este mismo instante, hay personas en los tormentos eternos del infierno, sin esperanza de jamás salir, deseando un solo minuto de que se les permita venir a escuchar de nuevo el Evangelio, y no se les concederá. ¿Cuántas veces tú has venido y no has tenido un minuto? Has tenido por lo menos 60 en un sermón de 1 hora. Y en tu hogar y a través de amigos cristianos, el Señor te ha dado la oportunidad de oír el Evangelio, y una vez más, una vez tras otra, has despreciado el Evangelio glorioso de Cristo. Y lo grande es que tú crees que no lo necesitas. Pero el Señor, que es grande en misericordia, que se compadece de tu alma y sabe lo mucho que tú necesitas a Cristo, una vez más te trae aquí para escuchar el Evangelio de vida. Aunque te veas tan religioso como Cornelio, tú necesitas que te manden a un Pedro que te dé a conocer el Evangelio. No porque Dios te necesite, sino porque Él es un Dios de gracia. Gracia significa favor inmerecido. Tú no te mereces el favor de Dios, ni nosotros tampoco. Él se goza en salvar a pecadores, porque Él se deleita en el perdón, Él se deleita en la misericordia. Y Cristo vino precisamente a buscar y a salvar lo que se había perdido. Para calificar para ser salvo, el primer requisito es ser pecador. El segundo, reconocerlo. Obviamente, por medio de la fe y el arrepentimiento, nos aferramos a Cristo para la salvación. Pero ¿quién buscará de Él como el médico si no reconoce que está enfermo? Mi exhortación final a ti es, mi amigo, escucha el mensaje como Cornelio
cree en el mensaje del Evangelio como Cornelio y será salvo como Cornelio. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este pasaje tan glorioso. Gracias por también usarlo como espejo para permitirnos ver los prejuicios de nuestro corazón. Perdónanos, Señor, por las veces que no hemos hecho tu voluntad, nos hemos resistido a cumplir lo que tú nos mandas, porque ha habido una resistencia, fruto de prejuicios albergados allí que nadie ve. Pero tú los ves, Señor. Perdónanos por todos ellos. Ayúdanos a derribarlos en el poder de tu Espíritu. Y haznos más como Cristo, el amigo de pecadores. Ven y trae con poder tu evangelio a los pecadores sentados aquí hoy, como lo hiciste con Cornelio y los suyos, para que se vayan de aquí salvos, perdonados y habiendo recibido tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. Amén.